Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Vamos a dar inicio a un día más de formación. Vamos a exponer un nuevo tema que estoy seguro va a ayudar mucho para el enriquecimiento, ¿verdad?, del conocimiento de la doctrina católica. Hoy vamos a conocer los fundamentos bíblicos de nuestra iglesia. Como en la Sagrada Escritura podemos ver clarísimamente que nuestro Señor Jesucristo fundó nuestra Santa Iglesia Católica. Vamos a comenzar poniéndonos de pie y haciendo una oración. Vamos a invocar a Dios Espíritu Santo para que Él nos ilumine nuestra inteligencia, mueva nuestra voluntad, la encienda en amor para que abracemos estas verdades, las amemos, las vivamos y nos alegremos de estar en nuestra verdadera iglesia. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus hijos y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y nos darás una nueva vida y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos, con la luz del Espíritu Santo, haznos siempre dóciles a este mismo Espíritu, para gustar del bien y gozar de tus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse. Entonces, saludamos antes de empezar a todos los que están siguiéndonos por los diversos medios, por Bernavisión, televisión por cable, también Bernavisión en Facebook, Radio San Bernabé 103.5 FM y en un canal de YouTube, Bernavisión Católico. Esperamos pues hacer un gran bien a todos ustedes que están lejos de nosotros, pero que nos siguen y que están pues escuchando estos temas que damos cada martes a las 5 de la tarde. Pues vamos a hablar hoy de los fundamentos bíblicos de nuestra iglesia. Y lo que vamos a decir con todo este tema es que la Iglesia Católica es la única iglesia que nuestro Señor Jesucristo fundó y llegará hasta el fin del mundo, porque así lo dijo nuestro Señor. Vamos a ver en primer lugar que la iglesia que nuestro Señor Jesucristo fundó es una, porque por todas partes vemos un montón de iglesitas, ¿verdad? Donde dice iglesia Elim, iglesia pentecostal, no sé qué iglesia, Ebenezer, iglesia el Mesías, iglesia aquí, iglesia, un montón de nombres. Sin embargo, están todos divididos, unos de una iglesia no van a otra, son independientes, hay muchas, y entonces viene la pregunta, ¿verdad? Surge la pregunta, ¿el Señor fundó una iglesia o no fundó? ¿Fundó todas estas que existen o no las fundó? ¿Fundó solo una o fundó varias? Entonces esto se pregunta a la gente, también entre nuestros católicos. Por eso es necesario dejar bien claro, ¿verdad?, cómo es que están las cosas. Y para conocer que nuestro Señor Jesucristo fundó solo una iglesia, no muchas, no todas las que existen, no. Él solo fundó una iglesia. Para conocer esto, vamos al Evangelio de San Mateo, capítulo 17, versículo 18. En la primera parte de este versículo dice nuestro Señor a San Pedro: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces, el Señor tiene la intención de fundar
una iglesia. Lo expresa claramente aquí, ¿verdad? Fundaré mi iglesia, va a fundar una iglesia. Y a esa iglesia que el Señor va a fundar le llama mi iglesia. No es iglesia de otro, es de Él, es suya, es mi iglesia, dice Jesús. Entonces es iglesia de Cristo, como cuando uno dice, esa es mi casa, ¿verdad? Ese es mi carro, esa es mi cama, esa es mi mesa. Y cuando hablan dos personas ajenas, dicen, esa es la casa de fulano, esa es la casa de Juan, de Pedro, de Luis, ese es el carro de fulano, es el carro de mi hermano. Bueno, pues el Señor dice mi iglesia, entonces la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, la iglesia de Cristo, la iglesia de Jesús, la iglesia de nuestro Señor, como querramos decirlo, ¿verdad? Pero Él tiene la intención, manifestó su intención de fundar una iglesia y la llama mi iglesia, mía. Yo la voy a fundar y es mía, es de Él, es suya. Y dice que la va a edificar sobre Pedro. En este momento en el que está hablando el Señor, no la ha fundado todavía, sino que el Señor anuncia lo que va a hacer. Le dice Simón, hijo de Juan, así se llamaba San Pedro, era Simón, tú eres Simón, hijo de Juan, te llamarás Pedro. Tú eres Pedro, sobre esa piedra edificaré mi iglesia. Dice claramente que la va a edificar sobre Pedro, sobre Pedro. ¿Qué significa eso de que la va a edificar sobre Pedro? Significa que va a dejar a Pedro al frente de esta iglesia. Va a poner a Pedro como columna principal de su iglesia, como cuando se construye una casa, ¿verdad? Y vamos a ver los cimientos, las columnas, y ¿qué van a hacer aquí? ¿Qué van a poner en las columnas? Sobre esas zapatas, se va a construir una casa de 10 pisos, puede decir alguien, ¿verdad? Sobre esas columnas, sobre esas zapatas, sobre ese cimiento. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra, sobre tú, Pedro, piedra, Pedro es lo mismo, Kefas, también en griego, Kefas, de ahí viene Kefalé, acéfalo, ¿verdad? Sin cabeza, sin piedra principal. Bien, tú eres Pedro y sobre esa piedra edificaré mi iglesia. Entonces Jesús expresa su intención y prepara a Pedro y a los otros apóstoles, y sobre ellos columnas de la iglesia y Pedro columna principal. Nuestro Señor funda su iglesia. Él fundó una iglesia, su iglesia. Y pues Jesús, ¿cuándo fundó su iglesia? Pues hace 2000 años, ¿verdad? Él ya fundó su iglesia. Pensemos que alguien está pensando ahorita en fundar una iglesia, un protestante, ¿verdad? Pues tiene que saber que la iglesia ya está fundada. La fundó nuestro Señor Jesucristo hace casi 2000 años. Y Jesús la llama mi iglesia porque es suya. Jesús no va a decir fundé mis iglesias, no. De todas las que hay entonces, Él solo fundó una, no fundó todas. Y ahora hay que ver de entre todas esas cuál fue la que Jesús fundó. Esa única iglesia que Él fundó, ¿cuál es entre este montón de iglesias que existen? Pues el Señor dice que la iglesia que Él funda, que Él va a fundar, y ahora decimos que Él fundó, es una iglesia que va a durar, que va a llegar hasta el fin del mundo, es decir, nunca se va a terminar, nunca va a ser destruida. En Mateo 16, capítulo 16, versículo 18, leemos lo siguiente, que es la continuación de la cita anterior.
los poderes del infierno no prevalecerán contra ella. No será destruida. En Mateo 28:20 Jesús dice, yo estaré con ustedes. ¿Quiénes ustedes? Pedro, los otros apóstoles, los sucesores de San Pedro, el Papa, los sucesores de los apóstoles, los obispos y todos los que pertenezcamos al pueblo de Dios. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, hasta el fin del mundo. Y como Jesús va a estar con nosotros, los poderes del infierno no podrán destruir a su iglesia, la iglesia que Él fundó. Yo no sabía, pero una vez escuché a uno decir, sí, es verdad, Jesús fundó una única iglesia, pero después de un tiempo, los que pertenecían a la iglesia se empezaron a portar mal, y entonces Jesús se arrepintió y anuló la iglesia. Anuló la iglesia que había fundado y después la fundó otra vez. Yo nunca había oído eso. A mí me parece una tontería, ¿verdad? Porque si está escrito, los poderes del infierno no la podrán destruir y que Jesús estará todos los días hasta el fin del mundo con nosotros, no tiene sentido decir eso, ¿verdad? Que no, si la iglesia se acabó y después volvió a surgir otra vez. No, la iglesia nunca se terminó desde que Jesús la fundó. No, Jesús lo habría dicho, ¿verdad? Pero Él dice lo contrario. Jesús no dijo, si ustedes se portan bien, la iglesia no se va a acabar. Pero si ustedes se portan mal, la iglesia sí se va a acabar. Entonces, como se portaron mal, la iglesia se acabó. No, eso no es verdad. Eso es mentira. Alguien se lo inventó y muchas personas le creyeron. No es así. Sobre todo entre los protestantes, ¿verdad? Son los que manejan eso porque tienen que enfrentarse ante la continuidad de la iglesia, ¿verdad? Desde que Jesús la fundó hasta el día de hoy, no se ha interrumpido, por ejemplo, la sucesión apostólica, la cadena de papas que hay, y ellos no tienen, entonces recurren a esto, ¿verdad? Pero no es verdad, la iglesia nunca se terminó. Entonces dicen, es cierto que Jesús fundó una sola iglesia, pero esta iglesia se acabó por la mala conducta de sus miembros. Y eso se lo creen muchas personas, muchos protestantes, pero es mentira. De decir eso pasan a decir, ahora la única iglesia verdadera, dicen algunos, es la mía donde yo voy. Esa es la iglesia que vino después, porque la iglesia antigua que Jesús fundó se acabó. Ahora, la verdadera iglesia es la iglesia a la que yo voy. Y máxime si el que está hablando es el que fundó la iglesia. Dice, yo fui enviado por Dios mediante sueños y visiones a fundar la iglesia, una iglesia, la nueva iglesia, la verdadera iglesia, porque la antigua que Cristo fundó desapareció porque la gente se portó mal, ¿verdad? Es mentira. Yo escuché eso decir a una persona, pero en una ocasión, cuando yo era seminarista todavía, hace mucho tiempo, iba en una camioneta, iba de vacaciones a mi casa, y a la par mía se sentó un señor protestante y me preguntó qué religión tenía yo. Le dije que era católico y me dijo, yo quiero invitarlo a que usted pertenezca a la verdadera iglesia, me dijo. Y según usted, le digo, ¿cuál es la verdadera iglesia? Yo no era sacerdote, era seminarista. La verdadera iglesia es a donde yo voy. La iglesia católica no es la verdadera iglesia, me decía. La verdadera iglesia es donde yo voy. ¿Y cuál es la iglesia a la que usted va? Me dijo el nombre, pero no lo recuerdo. ¿Y cómo sabe usted que es la verdadera iglesia?
Me dijo, lo sé. ¿Por qué? Porque yo la fundé. Y porque yo la fundé, le digo que es la verdadera. Yo sé por qué es la verdadera. Explíqueme pues, ¿por qué dice usted que es la verdadera? Porque con tanta iglesia que hay, yo le dije al Señor, Señor, quiero que tú me respondas, que me digas cuál es la verdadera iglesia, porque yo quiero estar en la verdadera iglesia. Y entonces se lo pedí al Señor, y para tener la respuesta del Señor hice 9 días de ayuno. No comí nada en esos 9 días, nada. Vigilia, no dormí nada en esos 9 días. Oración, estuve en oración esos 9 días con sus noches. Me aislé. Cuando ya se terminaban los 9 días y al 10º día, como a la 1 de la mañana, yo estaba en oración viendo hacia el cielo. Cuando del cielo yo vi que vino una luz, y en esa luz vino una voz que me habló y me dijo, Aarón, así se llamaba el Señor, Aarón, la verdadera iglesia es la que tú vas a fundar. Eso me dijo esa voz. Alquila un cuartito, cómprate una Biblia y empieza a predicar, y esa es la verdadera iglesia, la que vos vas a fundar. Entonces yo dije, gracias Señor por la respuesta. Después fui a alquilar un cuartito, me compré una Biblia, un equipo de sonido y empecé a predicar, y empezó a llegar gente. Ya ve, mi iglesia es la verdadera, porque fue una orden que recibí del Señor por medio de una visión. Entonces yo le dije, bueno, pues analicemos esa situación que usted vivió. 9 noches sin dormir, 9 días sin comer. Uno con hambre y con mucho sueño puede ver y oír cualquier cosa. Puede delirar, del hambre o del sueño, uno puede imaginarse cosas, ¿verdad? Casi seguro que eso fue lo que le pasó a usted. Esperamos que el demonio no se haya aprovechado de usted y le ha hecho creer que Dios le hablaba, y no, sino que el demonio le habló y le dijo lo que usted quería oír. Lo que usted quería era que le dijera que usted fundara una iglesia para ganar dinero o para recibir el diezmo. Pero su iglesia no es la verdadera. La iglesia la fundó Jesucristo hace 2000 años y Él no le dio a usted la orden para que la funde. Me dijo que siguiéramos hablando después y me dijo dónde podíamos encontrarnos. Le dije, aquí en el parque frente a la iglesia lo espero. Y me dijo que al día siguiente, llegué al día siguiente, quedamos que a las 4 de la tarde, estuve ahí esperándolo 1 hora, pero ya no apareció. No pudimos seguir platicando con este fundador de una iglesia, ¿verdad? Fue hace muchos años, yo no era sacerdote, ahora tengo 30 años de ser sacerdote, no sé qué fue de él, no sé qué pasó con su iglesia. Entonces, eso es lo que se dice, ¿verdad? Que la verdadera iglesia se funda por medio de visiones, por medio de sueños, que Dios habla y por eso ellos van a fundar. Eso es mentira. Jesús no dijo que la iglesia que Él fundó pronto se acabaría. Jesús no dijo eso. No dijo, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, pero luego se va a acabar. Eso no dijo Jesús. No la podrán destruir, dijo Jesús. Dijo que llegaría hasta el fin del mundo, Mateo 28:20. Las fuerzas del infierno no prevalecerán. No dijo, si se portan bien, estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Pero si se portan mal, los voy a abandonar y voy a fundar otra iglesia mejor que esta por medio de sueños y visiones que voy a hacer que vean los demás. Jesús no dice eso en ninguna parte de la Biblia.
Y si los protestantes dicen hay que basarse en la Biblia, pues ¿por qué inventan estas cosas que no están en la Biblia, verdad? Hay que basarse pues en lo que dice la Biblia. Y la Biblia dice que la iglesia de Cristo va a fundar, no será destruida. Nunca dice que se va a acabar. Entonces, Jesús fundó solo una iglesia. Y esta única iglesia que Jesús fundó no se va a destruir, sino que va a llegar hasta el fin del mundo. Eso no significa que no va a tener problemas, pero como está Jesús en la iglesia, como el alma de la iglesia es el Espíritu Santo, pues la iglesia va a superar todos los obstáculos. Una institución puramente humana se acaba, ¿verdad? La destruyen tantos que la atacan, pero como la iglesia es humana, pero también es divina, la iglesia no la pueden destruir porque están peleando contra Dios. No pueden. Pasará el tiempo y la iglesia ahí seguirá. Dice Jesús, los poderes del infierno no la podrán destruir. Mateo 16, 18. No la podrán destruir. Habrá problemas fuera de la iglesia, gente que ataque a la iglesia, habrá problemas dentro de la iglesia, hermanos que tengan dificultades, va a haber si todavía no estamos en el cielo, ¿verdad? Confirmados en gracia. Va a haber dificultades, traiciones. Miren, Judas traicionó al Señor, pero no por eso se acabó la iglesia. Va a haber muchas cosas, ¿verdad? Muchos problemas, pero nada, ninguno de esos problemas, dificultades, traiciones, nada, ni nadie logrará destruir esta iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo. Nada, ni nadie. Han pasado 2000 años y aquí estamos, aquí está la iglesia. Si estudian un poquito la historia de la iglesia, van a ver todo lo que la han atacado, cuántos la han querido destruir. Los primeros 3 siglos de la iglesia fue todo persecución. Algunos protestantes, cuando hablan de los primeros 3 siglos de la iglesia, dicen, mire cómo fueron perseguidos los cristianos, cómo nos persiguieron a los cristianos. No persiguieron a los protestantes. Si a los protestantes los fundó Martín Lutero en el año 1520, a quien persiguieron fue la iglesia católica, que fue la que fundó Jesús, los emperadores romanos, Nerón y todos estos. A quienes persiguieron fue la iglesia católica, los echaban a las fieras, los descuartizaban, se inventaban 1000 formas de matar a los católicos, ¿verdad? Murió mucha gente católica, muchos mártires, que por otra parte dieron testimonio de su fe en Jesucristo, que hizo que muchos paganos se convirtieran. Si van a Roma, visiten las catacumbas, especialmente la de San Calixto. Son cementerios donde están los primeros cristianos martirizados por los romanos. Ahí están en las catacumbas son enormes. Hay ahí restos de muchos católicos. Una vez que visité las catacumbas, creo que fueron las de Domitila, en el 4º piso hacia abajo, porque hay varios pisos hacia abajo en las catacumbas, en una serie de tumbas que había donde estaban sepultadas personas mayores por el tamaño de las tumbas. Había una pequeña sección donde había unas tumbas pequeñas y al que nos guiaba le dije, seguramente en esas tumbas pequeñas están enterrados los niños. No, me dijo, los niños es otro sector. Y entonces, ¿qué hay en esas tumbas? Me dijo, ahí, en esas tumbas pequeñas, sepultaron lo que quedó del católico que devoraron las fieras. Unas veces solo quedaba la cabeza, otra vez una pierna, un brazo, y ahí se sepultó lo que dejaron las fieras del católico que devoraron.
Era la Iglesia Católica la que era perseguida. 300 años de persecución. Ninguna institución, si hubiera sido perseguida así, tan encarnizadamente, habría sobrevivido. Con un par de ataques que tienen, las hacen desaparecer, pero a la Iglesia no. Mientras más la atacaban, más crecía. Y decían que semilla era la sangre de los mártires, porque cuando moría un mártir, 100 se convertían al catolicismo. Entonces, no se puede decir que la Iglesia desapareció, no, ni va a desaparecer nunca. Cada día va a estar más grande, nadie la puede destruir. No pudo el imperio romano, no han podido los grandes imperios de la tierra, reyes, gente influyente, poderosa, millonarios, militares, ejércitos, no han podido hacer desaparecer la Iglesia, ni gente que se ha infiltrado dentro de la Iglesia con intención de destruirla, no ha podido, porque la Iglesia es divina. Entonces, no podrán destruirla pues, personas que se hacen la ilusión, ¿verdad?, de que van a acabar con la Iglesia Católica. Jesús dice, nadie la podrá destruir. No pudieron los judíos que mataron a Jesús y querían matar a todos los católicos, ni los judíos, ni los paganos, ni los falsos discípulos de Jesús, ni los gobiernos, ni los ateos, ni la masonería que ahora persigue a la Iglesia y mata a católicos, ni las sectas protestantes, ni los mormones, ni los testigos de Jehová, ni Satanás en persona, ni todo el infierno junto que viniera a atacar a la Iglesia, va a poder destruirla. Así dice el Señor, ¿verdad? Las fuerzas del infierno no prevalecerán, no la podrán destruir. La Iglesia que nuestro Señor Jesucristo fundó va a llegar hasta el fin del mundo. La única Iglesia, solo fundó una, no fundó más, solo una, esta Iglesia Católica en la que estamos. Si algún hombre quiere fundar una iglesia, pues no sé, tal vez para ganar diezmos o lo que sea, o fama o poder, pues que la funde si quiere, ¿verdad? Pero que no diga que es la iglesia que Cristo fundó, porque la iglesia que Cristo fundó es la Iglesia Católica, ¿verdad? Que tenga el valor de decir, esta iglesia no es la iglesia de Cristo, no es la que Cristo fundó. La iglesia que Cristo fundó es la católica. Esta iglesia la fundé yo, es mi iglesia, no es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo es la católica. Esta es mía, yo la fundé. Quien quiera, venga a mi iglesia. Quien no, pues que se vaya a la Iglesia Católica. Pero no engañe a la gente, ¿verdad? Porque alguien funda una iglesia y dice, esta es la iglesia de Cristo. No es la iglesia de Cristo. Ahora, por ejemplo, hay un señor, Cash Luna, que fundó una iglesia hace unos años, hizo una gran construcción allá salida a El Salvador. Iba mucha gente ahí a sus servicios, ¿verdad? Cada día, especialmente los domingos, un gran parqueo, muchísima gente, fundó su iglesia. Pero no puede decir que es la iglesia de Cristo, ¿verdad? Porque nosotros fuimos testigos de que Él la fundó. Y a los que van ahí no puede decir, ustedes son cristianos porque pertenecen a la iglesia de Cristo. No, ellos no pertenecen a la iglesia de Cristo, la iglesia de Cristo fundó, porque no son católicos. Ellos pertenecen a la iglesia de Cash Luna, la iglesia que Cash Luna fundó, y no se llaman cristianos porque no están en la iglesia de Cristo. Se les llama cashlunianos porque están en la iglesia de Cash Luna, ¿verdad? Porque él fue el fundador. Pues quien quiera que funde una su iglesia, ¿verdad? Si alguno de ustedes aquí presentes quiere fundar una, pues solo no vaya a decir, esta es la iglesia de Cristo. No, esa es la iglesia suya. La de Cristo es la iglesia católica. Bien, la iglesia católica pues es la única que Cristo fundó y va a llegar hasta el fin del mundo. Entonces, todos esos grupos que hay que
que se llaman cristianos porque se quieren llamar cristianos. Ellos dicen, somos cristianos porque creemos que Cristo es Dios. Bueno, si a eso le quieren llamar cristianos, bien, pero no son cristianos por pertenecer a la iglesia que Cristo fundó, porque la iglesia que Cristo fundó es la iglesia católica, y ellos no son católicos, entonces no son cristianos. Pero ellos dicen, esta es la iglesia de Cristo, ¿verdad? Esta es la iglesia de Cristo. Tal vez porque ahí se habla de Cristo, porque ahí dicen que Cristo es Dios, pero aquí estamos tratando de ver cuál es la verdadera iglesia que nuestro Señor Jesucristo fundó. ¿Cuál fundó nuestro Señor Jesucristo personalmente cuando Él vivió en este mundo y caminaba por las calles de Jerusalén, por las calles de Nazaret, por el lago de Galilea, ¿verdad? Cuando Él andaba por aquí, ¿cuál fue la iglesia que Él fundó? Lógicamente la de Cash Luna no, ¿verdad? Cash Luna, la de Él, la fundó Él. ¿Cuál fue esa iglesia que Jesús fundó personalmente? Esa a la que nuestro Señor Jesucristo le dio todos los poderes, que tiene todos los poderes que entregó a San Pedro, a los apóstoles, ¿verdad? A quienes nombró pastores de la iglesia. Dice el Señor a Pedro, Pedro, apacienta mis ovejas, mis corderos, mi iglesia, ¿verdad? ¿Cuál es esa iglesia que Cristo fundó y que le encomendó a Pedro? Esa es la que hay que buscar, hay que encontrar y a la que hay que pertenecer. La primera cosa, la iglesia que Jesús fundó es una, no son varias. Jesús no dijo, fundaré mis iglesias. No, Él no fundó un montón de iglesias, solo fundó una nada más. Pero vamos a cualquier pueblo y encontramos un montón. Aquí es poco, en algunos lugares de Estados Unidos hay muchas más que aquí. Algunos pueblos que he visitado en Estados Unidos hay muchísimas iglesias protestantes, de allá vinieron para acá. Entre todos esos grupos que se consideran cristianos, solo uno puede decir, yo soy la verdadera iglesia que Cristo fundó personalmente y que llegará hasta el fin del mundo. Yo, ¿cuál puede decir eso de todas las que existen, verdad? La de Cash Luna no, porque está claro, ¿verdad? Si dice, a mí me fundó nuestro Señor Jesucristo en aquel tiempo. No, es mentira. Nosotros estábamos vivos cuando fue fundada, ¿verdad? No fue antes de que nosotros naciéramos. Esa es muy reciente, entonces no pueden engañar de esa manera. Esa iglesia que Cristo fundó, esa iglesia que puede decir, solo en mí están todos los medios de salvación que Cristo estableció para sus discípulos. Solo mis pastores cuentan con todos los poderes que Cristo entregó a sus apóstoles. Solo yo tengo la garantía de llevar intacto y sin errores el Evangelio de Cristo hasta los últimos confines de la tierra. ¿Cuál es esa iglesia? La iglesia católica, porque es la única que arranca desde Jesús. Veamos la lista de los papas. Si nos vamos atrás del Papa, desde el Papa Francisco para atrás, llegamos a San Pedro, pero es la única iglesia que arranca desde Jesús. Es la única que puede demostrar su antigüedad, su historia, hasta llegar a los apóstoles, a San Pedro, ¿verdad? Cada obispo que tenemos es sucesor de los apóstoles. Hay una línea ininterrumpida desde los apóstoles hasta los obispos actuales. Si se hubiera roto, ellos no tuvieran la sucesión apostólica, no podrían ordenar sacerdotes, no podrían celebrar misa, no podrían presentarse como legítimos pastores, pero no se ha roto la línea de sucesión apostólica. Ellos tienen los mismos poderes que nuestro Señor Jesucristo le dio a los apóstoles.
Por ejemplo, la tarde de la resurrección, cuando dijo: a quienes les perdonen los pecados les quedan perdonados. Ese poder divino que le dio a los apóstoles de absolver, lo tienen los obispos, ha venido por sucesión ininterrumpida. Y ahí están los obispos, ¿verdad? Esa es la iglesia que Cristo fundó. Todos los demás grupos no pueden demostrar que tienen 2000 años. Nosotros, al menos los papas, ¿verdad? Tenemos la figura, la foto, digamos, aunque antes no había cámaras, sino los pintaban. Tenemos las caras, las figuras de todos los papas, desde San Pedro hasta el Papa Francisco. En la iglesia que se edificó en honor a San Pablo, se llama San Pablo, Basílica de San Pablo Extramuros, allá en Roma, extramuros, fuera de los muros, donde está sepultado San Pablo, se construyó una gran basílica. Ahí en una de las paredes, ahí están pintadas todas las caras de los papas, desde San Pedro hasta el Papa Francisco. Y cada vez que muere un papa y es elegido el otro, lo pintan ahí, y así estará por siglos, ¿verdad? De ahí es donde han sacado fotos para poner en los libros, para poner en material que se utiliza. Pues si un día van a Roma, visiten la Basílica de San Pablo Extramuros. Ahí están las caras de todos los papas, de San Pedro hasta Papa Francisco. Y ninguna secta puede presentar una lista como esa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no existían. Los grupos protestantes, pues unos tendrán, pues, ¿cuánto tiene la iglesia de Cash Luna? Unos pocos años. Las más antiguas tendrán 100 años, ¿verdad? Otras de otros países tendrán 200, 300 años. Si en el año 1520 fue cuando empezó el protestantismo, entonces han pasado 500 años. No hay secta protestante que tenga 600 años, porque no había nacido ni su fundador, Martín Lutero, siquiera, ¿verdad? No existe iglesia protestante de 600 años. La iglesia católica lleva 2000 años, porque la fundó nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos la historia, nombres de todos esos 2000 años de historia, la lista de los papas, de obispos, iglesias antiguas, ¿verdad? De más de 1000 años tenemos. Pues son muy recientes estos grupos. Cada uno de esos grupos, a veces solo somos cristianos y nos basamos en la Biblia, nada más. Pero esconden otras realidades de cada una de ellas. Esconden, por ejemplo, no lo dicen ni siquiera sus integrantes a veces. Nosotros no tenemos problema con esconder nada. Esconden, por ejemplo, quién los fundó, porque todas tienen un fundador. Las cosas no aparecen solas, alguien las hace. Y cada grupo, cada secta, alguien la fundó, una persona la fundó. Y no fue nuestro Señor Jesucristo. Fue un hombre, una persona, ¿verdad? Y a veces no dicen quién, porque el fundador no llevó una vida muy buena, ¿verdad? No se enorgullecen de su fundador. Entonces dicen, bueno, somos la iglesia tal y usamos la Biblia y amamos a nuestro Señor. Pero pregunten, ¿verdad?, los protestantes, ¿quién fue su fundador? ¿Cuál es el origen, el primer origen? ¿Verdad? A veces se pregunta, mire, ¿cuál es el origen de esta iglesia? Aquí en el pueblo llegaron en el año... No, aquí en el pueblo no. El origen de la secta como tal. No cuando empezó aquí o cuando construyeron tal edificio, tal templo. No, el origen. ¿Quién los fundó? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿En qué fecha? ¿Quién los fundó? ¿Quién era él? Por ejemplo, Martín Lutero fundó el luteranismo, los protestantes,
era un fraile, sacerdote católico, que desobedeció a la iglesia y lo excomulgaron. Y entonces fundó el protestantismo. Pero el protestantismo son más de 10,000 sectas. Cada una tiene su fundador. Entonces, ¿quién fue el fundador? ¿Cuál es el origen? ¿Cuál es la historia de esa secta? ¿Quién es el jefe, el supremo jefe visible actual? Nosotros no tenemos problema con eso. Decimos, nuestro jefe es el Papa, el sucesor de San Pedro. El jefe aquí en la diócesis es nuestro obispo, Monseñor Domingo, que ha venido un montón de veces aquí, ¿verdad? Y aquí en la parroquia, pues habrá siempre un párroco. Ahora estoy otro día, habrá otro, antes hubo otros. Pues no escondemos nada, ¿verdad? Entonces, ¿quién es el jefe visible a donde están yendo a dar todos los diezmos? ¿Quién es? A veces se oculta, ¿verdad? Pues hay que investigarlo. ¿Quién fue su fundador? Los mormones, José Smith, por ejemplo. Él los fundó, pues tienen que saberlo. Todas estas sectas tuvieron un fundador, y su fundador no es nuestro Señor Jesucristo, porque Él solo fundó la Iglesia Católica, no fundó otra iglesia. Jefe visible, nuestro jefe visible es el Papa, sucesor de San Pedro. Jefe visible de las sectas no es el sucesor de San Pedro, pero no significa que no tengan, tienen jefe visible. Averigüen quién es, ¿verdad? No es el Papa, es otro. No es el Papa, porque el Papa es jefe visible de la iglesia que Cristo fundó, no de la que fundaron otros hombres. Solo la Iglesia Católica, pues, puede presentar todo esto. Y la Iglesia Católica tiene la plenitud de la verdad, tiene todos los medios de santificación, porque a ella se lo dejó Jesús, ¿verdad? Jesús la fundó, y aunque algunos lo nieguen, van a chocar con la evidencia, ¿verdad? Porque la iglesia no puede negar lo que es. Ella es la fundada por Jesús, y aunque digan que no, es la verdad siempre va a prevalecer. Bien, cuando Jesús fundó la Iglesia Católica, Él la quiso fundar visible, es decir, que se mire, ¿verdad? Por eso buscó a Pedro, un hombre que se miraba, otros apóstoles, y ahí estaban Jesús, los apóstoles, ahí está la iglesia, las columnas de la iglesia, los que se fueron convirtiendo. La iglesia es humana y divina, es visible e invisible, de manera que si nosotros queremos saber cuál es la iglesia que Cristo fundó, no pensemos que es una iglesia invisible y no sabemos dónde está. Sí sabemos dónde está. La gente sabía dónde estaba Pedro y los apóstoles, ahí estaba la iglesia que Cristo fundó. Donde está el Papa y los obispos, ahí está la iglesia que Cristo fundó. No es que no se sepa, sí se sabe, porque la iglesia es invisible y también visible. Algunos de las sectas dicen que la iglesia es cuerpo místico de Cristo, que es solo invisible, no es visible. Y entonces, como es solo invisible, no se puede identificar con ninguna entidad eclesiástica en particular, sino que se compone de todos los que hayan puesto su fe en nuestro Señor Jesucristo. Eso es mentira. No. Jesucristo fundó su iglesia invisible ciertamente, pero visible. Y se puede saber cuál es. Es invisible. ¿Qué elementos son invisibles en la iglesia? La gracia santificante que el Señor infunde en nosotros el día del bautismo, por la que somos hijos de Dios y miembro de la iglesia y heredero del cielo.
las virtudes teologales, morales que el Señor infunde en nosotros. Eso es invisible, ¿verdad? Está en nuestra alma. El Espíritu Santo, alma de la iglesia, es invisible. Los 7 dones del Espíritu Santo, los carismas que el Espíritu Santo va suscitando, todo eso es invisible. La eficacia de los sacramentos, ¿verdad? Tiene elementos invisibles. Pero la iglesia también es visible. ¿Qué elementos son visibles? Pedro, lo podían ver. Los 12 apóstoles, columna de la iglesia, visible, se les puede ver, tocar, platicar con ellos. El Papa, sucesor de San Pedro, es visible. Vayan a Roma, ahí está el Papa. Todos los miércoles da una catequesis, lo pueden ver, lo pueden saludar. El domingo a las 12 reza el Ángelus con toda la gente que se reunía en la plaza de San Pedro. Lo pueden ver, es visible. Los obispos son visibles, pueden verlo. Ha venido Monseñor Domingo, lo hemos visto. No es que sean entes invisibles que no miramos, ¿verdad? Son visibles. Quieren ver a los obispos, están en sus catedrales, en sus casas. Tenemos los números de teléfono, pueden llamar, hacer una cita, platicar con él. La iglesia es visible, no solo invisible. Y no es lo que dicen, que no se puede identificar de todas las que hay, no se sabe cuál es la que Cristo fundó. Mentira, sí se sabe. Es la iglesia católica, ¿verdad? Y las otras no son la iglesia que Cristo fundó. En San Juan capítulo 21, versículo 15-17, Jesús le dice claramente a Pedro: apacienta mis ovejas. Y Pedro, el Papa, es el pastor supremo, visible, elemento visible que pastorea a las ovejas. Entonces, si esos son los elementos visibles que de la iglesia de Cristo fundó, entonces la verdadera iglesia que Cristo fundó, ¿dónde va a estar? Ahí donde esté Pedro y los 12, ahí estaba la iglesia de Cristo. Y ahora, ¿dónde está la verdadera iglesia que Cristo fundó? Ahí donde esté el sucesor de los apóstoles, del apóstol San Pedro, el Papa, ahí donde estén los sucesores de los apóstoles, los obispos, ahí está la iglesia que Cristo fundó. Esa es. No hay forma de equivocarse, porque la iglesia que Cristo fundó la hizo visible, la podemos ver. No hay forma de equivocarse. Donde están el Papa y los obispos, ahí está la iglesia que Cristo fundó. Y el Papa y los obispos están en la iglesia católica, no están en la iglesia Elim, ¿verdad? En la iglesia de Cashluna, en los testigos de Jehová, con los mormones. Entonces, ellos no fueron fundados por nuestro Señor Jesucristo. La iglesia católica es la única iglesia que nuestro Señor Jesucristo fundó. Los demás tienen otros fundadores, otro origen, otra historia, ¿verdad? Y pues que el Señor les guíe, ¿verdad? Esperamos que un día los que integran esos grupos pasen a integrarse a la iglesia católica. Jesús, cuando hizo su iglesia, la hizo inseparable de Él, como su esposa, más todavía como su cuerpo. Cristo se puso como cabeza de la iglesia y a la iglesia la puso como su cuerpo místico de Cristo es la iglesia. No se puede separar. Por esa razón, cuando San Pablo perseguía a la iglesia, Jesús le dijo: Pablo, Saulo se llamaba entonces, ¿por qué me persigues? Y Saulo no perseguía a Jesús, Jesús ya había resucitado. Saulo perseguía a la iglesia, a los católicos perseguía a Saulo.
Pero Jesús dice, ¿por qué me persigues? Es como que si alguien nos da un martillazo en un dedo del pie, nosotros ¿qué le decimos? ¿Por qué me golpeaste? ¿Por qué me pegaste? Pero vos, cabeza, ¿por qué hablas? Yo golpeé el pie. Sí, pero ese pie soy yo también, soy uno solo, ¿verdad? Quien golpea mi pie me golpea a mí, quien golpea mi brazo me golpea a mí, y así Cristo. Quien golpea a la iglesia me golpea a mí. Saulo, ¿por qué me estás persiguiendo? Si la iglesia es mi cuerpo, yo soy cabeza de la iglesia. Lo que le hacen a la iglesia me lo haces a mí. Somos uno solo. Y Jesús dice en Mateo 10:40, el que los recibe a ustedes, a mí me recibe. El que me recibe a mí, recibe al que me envió, porque ustedes y yo somos uno solo. Eso dice la oración de Jesús, conocida como oración sacerdotal. Padre, te pido por ellos, para que sean uno como tú y yo somos uno, así el mundo creerá que tú me has enviado. Entonces, Cristo dice que Él es uno con el Padre y que Él es uno con nosotros, con la iglesia. Entonces, somos uno con Jesús, somos la iglesia, el cuerpo. Cristo es la cabeza, somos uno con Él, ¿verdad? Entonces, sabiendo esto, decimos que nuestro Señor Jesucristo ya fundó su iglesia, ya fundó la única y verdadera iglesia, y no hay otra igual. Y aceptar a Jesucristo, así como dicen los protestantes, ¿verdad? Acepta a Jesucristo. Aceptar a Jesucristo es aceptar su iglesia, porque Cristo y la iglesia son una sola cosa. No pueden decir, yo acepto a Jesucristo, pero rechazo a la iglesia. Es como quitarle la cabeza a una persona, ¿verdad? Yo quiero la cabeza, pero no quiero el cuerpo. Entonces no se lleva todo, se lleva un cadáver, no se lleva el cuerpo vivo, ¿verdad? No se puede aceptar a Cristo y rechazar la iglesia católica, no se puede, porque son una sola cosa. Cuando Cristo habla en la Escritura de iglesia, habla de la iglesia católica, no del grupo que fundó Cash Luna y los otros grupos, no habla de ellos, habla de su iglesia, su esposa, su cuerpo místico, su pueblo, la iglesia católica. Entonces, es un error ponerse a fundar nuevas iglesias, si queremos llamarle así, o querer escoger la iglesia que más me guste. Esa es la que más me gusta. Aquella no me gusta porque ahí está Tim, dice, ahí no me gusta. Aquella no me gusta porque aquí no es lo que le guste a uno, ¿verdad? Es como la mamá. Uno tiene la mamá que le tocó, ¿verdad? Ahí no se puede elegir. Pero nuestra madre, la iglesia, es hermosa, es bella, es santa. Uno tiene que estar en la iglesia que nuestro Señor Jesucristo fundó, es decir, en la iglesia católica, no en la que más me guste, no en aquella porque la fundó mi amigo, no. Tenemos que estar en la iglesia católica. Y el que no está en la iglesia católica está fuera del rebaño. Aquí está el rebaño de Cristo. Pues que el Señor nos conceda la gracia de pertenecer siempre a la iglesia católica y morir en la iglesia católica. Aquí terminamos. Gracias a ustedes por su atención y los esperamos siempre, ¿verdad? Para que nos sintonicen, nos escuchen y juntos vayamos aprendiendo más sobre nuestra iglesia, sobre nuestra doctrina. Agradecemos a todos los que estuvieron en sintonía, a Bernavisión por haber transmitido, televisión y cable, Facebook, a Radio San Bernabé, ubicado en 103.5 FM, al canal de YouTube de Bernavisión Católico y a ustedes que están aquí presentes. Que Dios les ilumine y los bendiga. Vamos a dar la bendición que vamos a hacer extensiva para sus familiares y también para todos los que nos siguen por los diversos medios de comunicación. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre,
Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Pueden ir en paz, demos gracias a Dios.